Bueno, vamos a determinar el campo eléctrico de una línea cargada usando la ley de Gauss. Pero aquí hay algunas restricciones, que son las siguientes. A ver si logro explicar esto bien. Supongamos que tenemos ahí la línea cargada. Y nos vamos a parar, por ejemplo, en ese punto, en el punto 1. Entonces, la pregunta es, si nos paramos en el punto 1 y miramos hacia la izquierda, hacia la línea, pero hacia la izquierda, vamos a ver cosas diferentes que si miramos hacia la derecha a lo largo de la línea. Por lo tanto, el lado izquierdo y el lado derecho de la línea es distinguible. Por lo tanto, si nos movemos, por ejemplo, o exploramos distintos puntos ahí, nos vamos a dar cuenta que el campo eléctrico en todos esos puntos va a tener distinta intensidad. Pero si nosotros pensamos en que lo que tenemos es ahora una línea cargada, pero bastante larga o extensa, ahí, supongamos que esa es la línea cargada, y si nos paramos en este puntito que está ahí, en ese punto que está ahí, y no quiere escribir, ahora, nos paramos en ese punto, y nos paramos en ese punto, ¿cómo debería ser la intensidad del campo eléctrico en esos dos puntos muy cercanos, ubicados en la zona central de la línea? ¿Qué creen ustedes? Mejor, más cerca del centro. Hay un punto y aquí otro punto. ¿Cómo debería ser la intensidad del campo eléctrico en esos dos puntos que están muy alejados de los extremos de la línea cargada? ¿Se aceptan comentarios? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Hay comentarios? ¿Sería más o menos parecido? Sería más o menos parecido. Más o menos parecido. Entonces, si nos ubicamos muy cerca de la zona central de la línea cargada y a una distancia no muy grande de ella, entonces vamos a tener acá una región de campo magnético, de campo eléctrico, que va a tener una intensidad constante. Entonces, en ese caso, vamos a decir que vamos a determinar el campo eléctrico en la zona central de una línea cargada uniformemente, cuyos extremos estén muy lejos sus extremos de la zona donde estamos calculando el campo. Ah, hay un micrófono abierto. Profesor, Algunos, y si cuentan. yo esos puntos los acerco a los extremos, la componente horizontal del campo se va haciendo mayor, ¿no? Exacto, exacto, exactamente, Es exactamente. que solamente en los ejercicios que he visto, tanto poner algo en un círculo, cosas así, nos ponen el punto en altura, pero los componentes de las otras coordenadas se van anulando. No nos van a poner un ejercicio donde nos corran como de algún centro de simetría del tema. En clase hicimos eso, dejamos expresadas las integrales, por ejemplo, cuando queríamos calcular el campo aquí o aquí, lo dejamos en términos de las coordenadas del punto. Eso está hecho, o dejamos las integrales listas para resolverlas. No me acuerdo en qué clase fue eso. Ya.
puedes revisar eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde va a ser válido el campo que vamos a calcular? En la zona central, no muy alejado de la línea de carga y muy lejos de los extremos. A algunos les, les gusta decir que la línea tiene una longitud infinita. No es que no termine nunca, significa que la influencia de las cargas que están acá en ese extremo es prácticamente despreciable en esa región, lo mismo que la influencia de las cargas que están en este otro extremo. Entonces, esa es la condición. Entonces, podríamos pensar ahora en lo siguiente. Si nosotros trazamos acá una recta, ¿cómo debería ser la intensidad del campo eléctrico sobre todos los puntos de esa recta? Estamos ¿Iguales? igual, la intensidad debería ser la misma. Y si nos movemos acá, entonces a igual distancia podemos trazar otra recta. Y vamos a llegar, ¿no es cierto?, a que el campo eléctrico sobre todos los puntos de esta otra recta también tiene la misma intensidad, siempre y cuando esté a la misma distancia, ¿no es cierto?, de la línea cargada. Ahora, si estas rectas las hacemos rotar, ¿qué forma geométrica generamos? Las hacemos rotar en torno a la línea cargada. Se va a ¿Como un formar, ¿no es cilindro? cierto?, un manto cilíndrico, ¿no es cierto? Sí. Un manto cilíndrico. Entonces, si ahora a eso le ponemos tapas, pongamos que le ponemos esta tapa y ponemos esta otra tapa, entonces lo que se forma ahí es un cilindro. Y esa sería entonces una superficie cerrada, que está compuesta por las dos tapas más el manto. Entonces, si tenemos la superficie cerrada y sabemos que el campo eléctrico sobre todos todos los puntos de la superficie del manto tiene igual intensidad, entonces podemos hacer algo con la ley de Gauss. No sé si fui claro. ¿Entendió esa idea? Sí, Parece profe. que ya, perfecto. Por favor, conteste porque yo no sé si tenemos audio o no. Entonces, lo que voy a hacer, voy a mirar esto desde acá, desde acá. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, aquí vamos a tener, ese es el contorno del manto cilíndrico. Acá vamos a ver, vamos a ver la línea cargada ahí. Ahí está la línea cargada. Está clara esa vista, ¿no? Sí, profe. Entonces, perfecto. Entonces, si nos paramos aquí en este punto, ¿qué dirección debería tener el campo eléctrico? Radial. O sea, Radial. como... Radial, pero no en las tres dimensiones, como en el caso de la esfera, sino radial, perpendicular al manto. Y el campo no tendría paralelo en la zona central donde estamos, paralelo a la dirección de la línea cargada. Entonces vamos a tener el campo radial. Esto ahí, las direcciones de este plano. Entonces acá nosotros podemos construir también
un elemento de superficie, un ds. Entonces, ¿qué ángulo forma el elemento de superficie con el campo punto a punto sobre el manto? El ds acá apunta en el mismo sentido del campo, 0. o sea, 0 grados. En todas partes, ¿no es cierto?, de la superficie del manto, el ángulo formado por el campo y el ds es 0 grados. Ahora, ¿qué es lo que pasa si miramos una tapa? Una tapa de ese cilindro de Gauss. Entonces, ahí voy a mirar la tapa de ese cilindro de Gauss. Entonces, esta es una superficie. El ds acá, si es que estoy mirando la tapa derecha, apunta para allá. Y miro la otra tapa, entonces apuntará en la otra dirección. Y el campo eléctrico acá, en cada punto de la tapa, ¿no es cierto?, es tangente a la tapa, ¿no es cierto? No sé si me estoy explicando bien. Entonces, el campo eléctrico sobre cada punto de la tapa del cilindro es perpendicular al ds. Por lo tanto, las líneas de campo eléctrico fluyen a través de la superficie de la tapa. No. No. Entonces, el flujo del campo eléctrico sobre las tapas del cilindro es igual a 0. Entonces, miremos entonces la ley de Gauss. Voy a correr esto hacia acá. ¿Por qué no fluían a través de la tapa, profesor? Acuérdate que el flujo está relacionado con la integral del campo por el elemento de superficie. Así que matemáticamente te das cuenta que este vector no tiene proyección acá, así que su producto punto vale 0. Pero también el concepto de flujo está relacionado con el número de líneas de campo eléctrico que atraviesa la superficie. Entonces, las líneas de campo eléctrico atraviesan la superficie de la tapa. No. No, las líneas de campo pasan tangente, ¿no es cierto?, a la superficie de la tapa. Por lo tanto, el flujo vale 0. Entonces, elegimos Profe, como... Sí, cuéntame. eh, vimos una tapa, pero el primer círculo es como adentro del cilindro, ¿no? O Claro, también en la tapa. no, no es la tapa. Aquí lo que estamos mirando es de acá o de allá, ¿Ya? y lo que estamos mirando es el contorno del manto cilíndrico. Ya, vale. Entonces, esto, ¿qué es lo que es? Este es el contorno del manto cilíndrico. Un contorno del manto cilíndrico. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, la superficie cerrada, donde vamos a calcular el flujo, es esta superficie Gauss. El cilindro con su manto y sus dos tapas. Entonces, el flujo es E.ts. Y esta integral, entonces, la podemos dividir en tres integrales. Una sobre la tapa derecha de E.ds, donde hay que tener presente
Aquí este es un elemento de superficie de la tapa derecha y este es el campo existente en cada punto de la tapa derecha. A eso le tenemos que agregar la integral a través de la tapa izquierda de E punto ds. Nuevamente, esto es un elemento de superficie de la tapa izquierda y es el campo existente en todos los puntos de la tapa izquierda. Y nos queda la integral sobre el manto. De E punto D. ¿Cuánto valen las primeras dos integrales? 0. Cero. Los cero. Cero. Así que el flujo a través de todo el cilindro de Gauss se reduce al flujo a través del manto. Pero estos dos vectores, ¿qué ángulo forman? 90. No, No. 0. 0 grados. Entonces, magnitud del primero por magnitud del segundo por coseno cero que vale 1. Entonces, ¿a qué cosa llegamos? A que esta integral o el flujo, sobre todo, el cilindro, es simplemente el E lo puedo sacar de la integral y aquí nos queda la integral de ds. Y esta integral de ds, ¿qué cosa es? Es la superficie del manto. Se quedó un micrófono abierto, si lo pueden cortar, por favor. ¿Y cuánto vale la superficie del manto? Entonces, podemos pensar así. Voy a copiar esto. Entonces, a la longitud del cilindro de Gauss le podemos asignar un valor L. Esa es la longitud. Y le podemos dar R, el radio, del manto cilíndrico. Entonces, ¿cuánto vale la superficie del manto? Bueno, si cortamos el manto, entonces esta dimensión que está así, cortado, ¿eso cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer eso? 2pi por 2pi. R. 2pi R, ¿no es cierto? Y esta otra dimensión, que está acá, sería el largo que le estamos asignando. Entonces, lo que tenemos es esa superficie, ¿no? Tenemos esta superficie. ¿Qué sería todo esto? Y esta dimensión es L. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta integral de ds del manto vale simplemente 2pi r por L.
¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Tengo una pequeña duda antes. Sí, Yo entiendo que si estoy en el centro del cilindro, los vectores de campo sean perpendiculares al manto. Pero Ya. si yo me voy corriendo cada vez más hacia la tapa, no iría agarrando otra inclinación porque habría más carga de un lado. Claro, pero eso sería cierto si estamos en esta región, lejos de los bordes, o sea, cerca de los bordes o los extremos. Entonces, lo que estamos considerando es que esta zona está muy lejos de los extremos. Ah, no importa, es en relación a la barra, no al cilindro, al centro del cilindro. Claro. Si la Esto es para longitud, como si fuera un alambre infinito, ¿no? claro, exacto. O sea, los extremos de la línea cargada están muy lejos de la zona de interés. ¿De acuerdo? Si nos corremos hacia los bordes, esto no es cierto. El campo aquí no va a tener la misma intensidad. Entonces es una línea cargada muy extensa y estamos en la zona central. Algunos dijimos, les gusta darle el nombre de una línea infinita, de longitud infinita. Pero infinito significa que simplemente que los extremos de la línea están muy lejos de la zona de interés, donde estamos calculando el campo. No sé si eso quedó sólido ya. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, Profe. estamos listos con el flujo. Ya sabemos cuánto vale el flujo. Entonces, el flujo va a ser E por 2 pi R por L. Ese es el flujo. Sobre todo el cilindro. Digamos. No olvidar que este es el campo sobre la superficie del manto. No en Profesor, otra parte. ahí ¿Sí? debería ir un igual, ¿o no? Bueno, ahí le pongo 2 puntos. Ahí. No, en la E. ¿Ah? En ¿No? la E. ¿E No, igual eso o no? No. no, po. El flujo, sobre todo, vale eso que está ahí. No hay un igual. Esto, amigo mío, ¿de dónde salió? De esta integral. Lo sacó de la integral que salió más arriba. Eso se llama flujo, ¿no es cierto? ¿Vamos? ¿Sí? Ya. Y el resultado de esta integral nos dio eso. ¿Verdad que la había sacado de la integral? Claro. El campo. Entonces, el resultado de esa integral nos dio eso. Entonces, ese es el flujo. Sobre todo, el cilindro de gas. Dicho de otra manera, es el campo a una distancia R. Es el campo en los puntos a una distancia R de la línea cargada. Entonces, hay un micrófono abierto. Entonces, lo que estamos calculando es el campo a una distancia R. En puntos ubicados a una distancia R de la línea cargada. Ahora, ¿qué es lo que nos falta para usar Gauss? El flujo, esta integral,
de E.ds tiene que ser igual a 1 partido por epsilon 0, la carga neta contenida en el volumen que encierra la superficie de Gauss. Ahora recién vamos a ocupar la ley de Gauss. Entonces, tenemos que ver cuánta carga encierra ese cilindro de Gauss. Y la carga que encierra ese cilindro de Gauss es la carga que hay contenida en esa longitud, ¿cierto? No sé si eso quedó claro. ¿Puede repetirlo, profe, que me perdí? Sí, sí. Ahora tenemos que ver cuánta carga neta encierra nuestra superficie de Gauss. Es la carga que hay en esa región de longitud de la línea. Porque el cilindro de Gauss empieza ahí y termina ahí. Pues. Entonces tenemos que saber cuánta carga hay en ese tramo de longitud. Entonces, esta carga que hay ahí distribuida en toda esa zona es la carga neta encerrada. Y eso tiene que ser igual a la densidad lineal de carga por la longitud. Por esa longitud que es L. ¿Quedó claro eso? Profe, Sí, profe. profe, Bueno, ¿esa densidad de carga es uniforme o puede ser no uniforme? es que si no es uniforme, no tenemos simetría. Ah, verdad. Entonces, esa tiene que ser uniforme. Ya. Gauss solo se aplica en casos uniformes. En el caso que tengamos simetría con el campo. Si no, no podemos sacar el campo de la integral. No podemos sacar el campo fuera de la integral. Entonces no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, esa densidad lineal de carga tiene que ser uniforme. No podemos, en otras palabras, no podemos determinar el campo, en este caso, usando la ley de Gauss, si la carga aquí no se distribuye uniformemente. Porque eso significaría que en este punto del manto el campo tiene un valor distinto que en ese otro punto del manto. No sé si fui claro. Sí, profe. Ya, entonces, estamos listos. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Ahora, igualámonos. El flujo, dijimos que era E por 2pi RL, y eso tiene que ser igual a 1 partido por epsilon 0, la carga neta encerrada, o sea, lambda por L. ¿A quién le damos las gracias por su participación? A L. Entonces nos queda que el campo tiene esta intensidad. Lambda, o mejor así, 1 partido por 2 epsilon 0, lambda partido por R. Ese sería el campo a esa distancia. A ese mismo resultado, ¿Y el pi? ¿ah? ¿El pi qué pasó? Es que, a ver, ¿qué me pasó con el pi? 2pi, sí, pues me faltó el pi, no lo anoté. Gracias. 2pi epsilon 0. Ahí sí, muchas gracias. ¿Quedó clarito eso? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ahora, veamos cuánto es el campo que produce un cilindro macizo cargado. Un cilindro macizo cargado. Profe,
¿Sí? Una pregunta, nada que ver, pero ¿la ley de Coulomb solo la puedo ocupar cuando tengo cargas puntuales o no necesariamente? No, pues, acuérdate que la ley de Coulomb o la interacción eléctrica satisface el principio de superposición. Ya, Entonces, el campo eléctrico en un punto del espacio es la suma de los campos que produce cada elemento de carga en ese punto del espacio. ya, Entonces, si tú tienes un cuerpo cargado, entonces tienes que partir el campo debido a cargas puntuales. Entonces, ahí tomas el dq. Y ese ya, dq se comporta como puntual. Entonces, después haces la integral, que sería la suma de las contribuciones de todos los dq. ya. Vale, profe. Ya. Entonces, campo debido a un cilindro cargado. Una consulta, ¿voy muy lento o estamos bien con el ritmo? Va bien. Está ¿Sí? bien, profe. Ya. Profe, Sí. tenía una duda, pero era algo más que nada de notación. Lo que pasa es que más arriba, cuando hizo la integral del cilindro al inicio para el flujo y la desglosó en el lado izquierdo, el lado derecho y el manto completo, cuando las integrales las desglosó, no les puso círculo de superficie cerrada. ¿Así se anota o esas mismas? Sí, pero lo que pasa O es igual que, hay que... espérate, sí, es que el circulito lo estamos usando para indicar que es el cálculo del flujo a través de una superficie cerrada. Y esta superficie cerrada está compuesta por dos tapas y el manto. Pero la tapa derecha no es una superficie cerrada. Las tapas no son superficies cerradas. No encierran por completo un volumen. Ah, vale, Y profe. el manto tampoco es una superficie cerrada porque no encierra por completo un volumen. No sé si me expliqué bien. Por eso no pusimos los circulitos en las integrales. Ah, ¿De vale. Sí, acuerdo? se entendió, profe. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, estamos acá. Entonces, ahora tenemos carga en en todo el cilindro. Entonces, nuevamente, si el cilindro o los extremos del cilindro cargado están muy lejos de la zona central, entonces en esta región vamos a tener un campo eléctrico de intensidad constante, ¿no es cierto? Lo mismo que para la línea cargada. O sea, el cilindro tiene que ser muy largo y vamos a calcular el campo aquí en la zona central. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos calcular el campo en puntos exteriores al cilindro cargado y tenemos simetría, entonces, ¿qué superficie de Gauss nos sirve? ¿Qué superficie de Gauss sirve? ¿Un cilindro? Un cilindro. Un cilindro. Entonces, pero como queremos el campo afuera primero, entonces el cilindro de Gauss tiene que pasar por puntos exteriores, ¿no? No me quedo muy bien. Ahí.
Entonces, no, ahí vamos a ver. Ahí está nuestro cilindro de agua. Nuevamente está compuesto por dos tapas y un manto. ¿Cuánto vale el flujo sobre las tapas? ¿Cuánto vale o cómo pasa el campo eléctrico sobre las tapas del cilindro de Gauss? Igual que la línea cargada, pasa tangente a la superficie de las dos tapas. Por lo tanto, el flujo a través de las dos tapas va a ser igual a cero. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Ya, entonces el campo ahora, sobre todos estos puntos, va a tener la misma intensidad. Entonces, el flujo a través de todo el cilindro de Gauss es nuevamente el flujo a través del manto cilíndrico. Exactamente lo mismo que antes. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el flujo, este integral? De E punto D. ¿Cuánto va a valer? Va a ser E por 2pi R y por L, donde L sigue siendo esto, ¿no es cierto? Y R minúscula es el radio que tiene el cilindro de Gauss. Desde el centro del cilindro macizo hasta la pared del cilindro de Gauss. Claro, hasta el manto cilíndrico de la superficie. Quedamos claro, ¿no? Eso sería el flujo. Y eso es válido. ¿Hasta dónde es válido? ¿Puedes explicar desde dónde hasta dónde va? Claro. Desde R minúscula, desde el radio del cilindro hasta un R mayor que el radio del cilindro, ¿no es cierto? Porque los puntos del manto están a una distancia R del centro del cilindro cargado. Así que eso es válido desde ahí hasta allá. No sé si quedó claro. ¿Qué cosa es lo válido? Este R que está acá, más fácil. ¿Qué es lo que representa? El radio del centro al cilindro de Gauss. Ya, perfecto. Entonces, si queremos calcular el campo en puntos exteriores, entonces este R tiene que valer desde R mayúscula, que sería el radio del cilindro cargado, hasta un R mayor que el radio del cilindro cargado. ¿Quedó claro eso, no? La verdad es que no le puedo entender. Si nosotros quisiésemos calcular el campo aquí adentro, entonces aquí tendríamos que haber trazado nuestro cilindro de Gauss, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces primero estamos calculando el campo afuera del cilindro cargado. Entonces, este manto cilíndrico tiene radio R. ¿Y hasta dónde podría llegar? Justo hasta el manto del cilindro cargado o hasta la superficie del cilindro cargado. Entonces, este R va desde el radio del cilindro cargado hasta un valor mayor que el radio del cilindro cargado. Ah, se podría decir que ese es el dominio.
es porque estamos calculando el campo afuera. Puntos exteriores a la distribución de carga. ¿Ya? ¿Se aclaró en algo eso? ¿No? Ya. ¿Qué es lo que necesitamos calcular ahora? Lo que necesitamos calcular es cuánta carga encierra ese cilindro de Gauss. ¿Y cómo calculamos eso? Voy a borrar el cilindro de Gauss, porque si no nos va a meter mucha bulla. Eliminar. Eliminar. Voy a dejar solamente ese largo, que sería el del cilindro de Gauss. Y aquí voy a dibujar el cilindro cargado. Entonces, eso va a estar ahí. Ahí. Entonces, todo esto que voy a churar con rojo sería la carga que está contenida, ¿no es cierto?, en el volumen que encierra el cilindro de Gauss. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Sí. Sí, Sí. profe. Entonces, lo que tenemos que calcular es esta carga, la carga neta. Entonces, ahora la carga está distribuida en un volumen, ¿cierto? En un volumen. Entonces, la carga neta va a ser igual a la densidad volumétrica de carga que hay dentro del cilindro. Esa densidad volumétrica tiene que ser constante. Sí. Puede variar en esa dirección. En esa dirección no puede cambiar, ¿no es cierto? No puede variar el ρ a lo largo de la dirección paralela al eje del cilindro cargado, porque si no el campo ahí no tendría el mismo ámbito. ¿Estamos? Y eso, entonces escribámoslo así. Calculemos un diferencial de carga, que es el ρ por un elemento de volumen. ¿Y cuánto vale ahí el elemento de volumen? ¿Cómo escribimos el elemento de volumen? Profe, ¿Sí? una pregunta, pero ¿puede variar la densidad de carga de adentro hacia afuera siendo Sí, uniforme sí, radialmente? radialmente sí, pero ¿Sí? axialmente no puede variar. Ok. O sea, si varía radialmente, no habría problema. No habría problema. Si varía axialmente, no podemos usar Gauss. Ok, gracias. Ya, ¿cómo escribimos ahí el elemento de volumen? ¿Cómo queda escrito ahí el elemento de volumen? Pi r cuadrado por L ¿Ah? y pi r cuadrado por L Ya, veamos. y derivado en Pi algo.
R cuadrado por L, que sería por el L, volumen del... Sí, por L, pero fijémonos ahí que eso no nos da volumen, pero no nos da un diferencial de volumen. de R, derivando eso, ¿no? Ya, de R. entonces, Ah, no, el R no y cambia. sí, pues el R aquí va cambiando. Sería 2πr, 2πr y puse 2πp. 2πr de R, ¿no? Y todo eso por L. Ahí tenemos el elemento de volumen. Porque es esto. Es esto. Voy a mirar desde acá. Entonces, lo que vamos a ver es acá ese círculo. Y aquí vamos a ver un circulito un poquito más grande. Ahí. Entonces, esto vale R. Y esta dimensión vale dr. Entonces, ¿cuánto vale esa superficie? Esa superficie, llamémosla ds, es 2pi por r por dr, ¿no? Esa es esa superficie que está ahí. Y ahora, entonces, el volumen chiquitito sería el área de esa pequeña superficie multiplicado por la longitud, y tendría eso. Entonces, el elemento de volumen es 2pi r de r por L. No sé si quedó claro. ¿Podría repetir esa parte Sí. de nuevo? Esta parte quedó clara, ¿no? Menos para mí no. Ya. Entonces, lo que estoy mirando es esta región. Ahí. Voy a mirar en ese plano. Entonces, en ese plano que hay ahí, podemos trazar una superficie diferencial. Un círculo de radio R y un espesor de radio de R. Entonces, si tú cortas esto, lo estiras, entonces en esa dimensión vale 2πr y por el espesor que vale dr, ahí tienes la superficie de todo esto. Entonces, eso está ubicado ¿dónde? Esto está ubicado ahí. Entonces, el volumen que vamos a tener chiquitito es esa superficie por esta longitud. Profe, ¿Sí? los separó en como cilindros chiquititos, como de adentro hacia afuera, ¿o no? Exactamente. Ah, ya. Exactamente. Casquete cilíndrico. Este es un casquete cilíndrico de espesor de R. Entonces, todo esto, aquí tengo ese casquete, otro casquete, otro casquete, otro casquete, hasta llegar desde ahí hasta ahí. Entonces, el volumen que va a encerrar todos esos casquetes es la superficie del casquete por la longitud S, y es L minuto. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda que la carguita neta, chiquitita, va a ser ρ, saquémonos el factor 2pi, pongámoslo acá mejor, 2pi ρ r de r y por la longitud es L. Entonces, la carga neta que tiene encerrado el cilindro de Gauss es 2pi L, y aquí nos queda la integral de ρ r de r. Y la integral
¿Desde dónde tiene que ir? Desde R igual 0 hasta R mayúscula, que sería el radio del cilindro cargado. ¿Quedó claro eso? Bueno, Sí, profe. si la densidad volumétrica de carga es uniforme, entonces esto lo puedo sacar, ¿no es cierto?, de la integral. Y me queda simplemente la integral de R de R. En caso de que esto dependa de R, podría depender de R, o sea, la carga está distribuida en capas, en que en cada capa podría haber distinta cantidad de carga. Entonces, eso dependería de R. Entonces, necesariamente tendría que conocer esa función de ρ. Tendríamos que Supongamos, dejarla expresada en función de R. claro, exactamente. Supongamos que para el caso en que ρ es constante. Si no, habría que conocer esa función. Y llamémosle ρ sub 0, constante. Entonces, la carga neta es 2pi L ρ sub 0 por la integral de R de R. Y eso es R cuadrado medio, ¿no? Donde R mayúscula es el radio del cilindro cargado. Entonces la carga neta es pi L ρ 0 R cuadrado. ¿Estamos, no? Vamos. ¿Qué es lo que es pi por R grande al cuadrado? Es la superficie, ¿no es cierto? Esa superficie del cilindro. O esa superficie. Entonces, fíjense, aquí tenemos pi por R cuadrado, es la superficie. Y multiplicado por L es el volumen que hay en esa región. Multiplicado por la densidad, eso nos da, ¿no es cierto?, la carga. Entonces, estamos listos para ahora usar Gauss. ¿Cuánto valía el flujo? E por 2pi R, ¿no? L. Y esto es igual a 1 partido por epsilon 0. ¿Qué más? Pi L rho 0 R cuadrado. Entonces, le damos las gracias nuevamente a L. Y queda que el campo vale ¿cuánto? 1 partido por 2 epsilon 0, ¿no? ¿Qué más? Profesor, ¿Sí? pero aquí estamos sacando magnitud de campo, pero no el vector. Es que ya sabemos qué dirección tiene el vector. Es radial, perpendicular a cada punto del manto. Ya. Como ya sabíamos esa dirección, entonces sabíamos que el campo punto a punto formaba 0 grados con el elemento superficie del manto. O sea, ya usamos el hecho de esa dirección. No sé si estamos claros. ¿Y la R de la izquierda no es la mayúscula? No, Porque está ahí como minúscula sin el diferencial. es minúscula. Si es el valor del campo ahí, en todos esos puntos. Y R minúscula es el radio de la superficie de Gauss. ¿Y R mayúscula? La mayúscula es el radio que tiene el cilindro cargado. Ah, ya. ¿Estamos?
Entonces, ¿cómo nos queda esto? Se fue el pino, aquí sería el rosero, R cuadrado y R. ¿Y esto es válido? Para R minúscula mayor o igual que R mayor. O sea, para puntos exteriores, ¿no es cierto? Desde la superficie hasta lo exterior. ¿Cuánto vale entonces el campo justo en la superficie del cilindro? Solo con R, ¿no? Solamente con R mayor. En la superficie del cilindro cargado, entonces R chica igual R grande. Entonces vale 1 partido por 2 epsilon 0 R. No sé si queda claro. Sí, Sí, profe. profe. Ya. Y esto se puede anotar a lo mejor de otra manera también. A ver. Voy a tomar la porción cargada aquí. La porción cargada. Ahí está. ¿Qué es lo que es? Ah, no quiere esto. Ahí. Esa es la porción cargada. Entonces, ¿cuánto vale ese volumen? Vale pi r cuadrado por L, ¿no? Sí. Ya. Donde esto vale L. Y R mayúscula es radio de todas. Entonces, la densidad volumétrica de carga es la carga total que tiene, perdón, no es la carga total del cilindro, es la carga Q que tiene esa porción del cilindro, es la carga Q minúscula, es toda la carga que hay aquí. Partido por cuánto, dividido por cuánto. Por el Por volumen. el volumen. Por el volumen. O sea, por pi r cuadrado por L. Pero nosotros también podríamos definir una densidad lineal de carga a lo largo de esta dirección, ¿no es cierto? Perfectamente. Entonces, esa carga que hay ahí, también la podríamos escribir como una densidad lineal de carga a lo largo de la dirección del cilindro. Multiplicado por qué cosa? Por el L. volumen. Por L nomás. Aquí estamos contabilizando cuánta carga hay por unidad de longitud a lo largo de la dirección del cilindro. Entonces, si lambda es la densidad lineal de carga que hay en esa dirección, entonces la carga es lambda por L. Pero uno podría, por ejemplo, ya, saco la carga total de una línea, o sea, como del borde, por así decirlo, ¿Ya? de una línea que pase por la altura y eso multiplicarlo por el volumen. Tendrías que integrar, mejor dicho, que tienes que ir superponiendo líneas de distintos espesores, ¿no es cierto?
Ajá. Sí, No, po, habría que ser. línea. Ah, claro. ¿Ya? Serían como diferenciales de. Claro. Entonces, ¿qué podemos notar acá? Que el rosero también lo podemos escribir como el Q, que sería lambda por L, partido por pi r cuadrado por L, ¿no? ¿Y a quién le damos la gracia? Al L. Entonces, el rosero también lo podríamos escribir así, como lambda partido por pi r cuadrado, pi r cuadrado. Entonces, esto lo podemos dejar en términos de una densidad lineal de carga a lo largo de la dirección del cilindro. Entonces, ¿eso cómo nos queda? ¿Cómo nos va a quedar eso? 1 partido por 2 epsilon 0, el rho 0, el lambda partido por pi r grande al cuadrado, y acá es r cuadrado partido por r. ¿A quién le damos la gracia? Al r mayúscula cuadrado. Entonces esto lo podemos notar como 1 partido por 2 pi epsilon 0 lambda partido por cuánto? Por A. R mayor o igual que A. Entonces, justo en la superficie del cilindro cargado, vale lambda partido por R. Entonces, el campo fuera del cilindro cargado cae como 1 partido por R, ¿no? Entonces, podríamos hacer un bonito acá. ¿Esa R es mayúscula o minúscula? La Esa es última. minúscula, esta es minúscula. Ya. Esa es mayúscula, ¿ya? Entonces podríamos hacer un monito acá. Profe, suba un poquito. Sí, claro. O bajo. Eso. Ahí está bien. ¿Está bien ahí? Gracias. Ya. Entonces, estamos mirando en corte ahí la superficie del cilindro. Entonces, esta es la coordenada R minúscula. Entonces, lo que tenemos acá no, esto no le gusta. Voy a tener que subir un poquito ahí. Y aquí. Eso. Entonces, esta es la coordenada R minúscula. Y aquí tenemos R minúscula igual R. Entonces, la información que tenemos es del campo a partir de R minúscula igual, mayor o igual que R mayúscula. Esta es la intensidad del campo. ¿Cuánto vale el campo justo ahí en la superficie del manto cilíndrico? 1 partido por 2 pi
epsilon 0, lambda partido por R. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, ¿Sí o no? profe. Sí, perfecto. Y aquí el campo cae, este símbolo de proporcionalidad, proporcional a 1 partido por R, ¿no? O sea, el campo acá, en esa parte, tiene esa estructura. En toda esta región. Esto lo borro para arriba. No lo saco. Este es el comportamiento del campo para R mayor o igual que R mayor. Entonces, ahora yo sé que quiero que están pensando. Están pensando, bueno, ¿y cuánto vale el campo en puntos interiores? ¿Cuánto vale el campo aquí, por ejemplo? Si quiero averiguar cuánto vale el campo aquí adentro, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tomar al cilindro completo como espacio, ¿o no? No. Si nosotros queríamos calcular aquí el campo aquí afuera, entonces elegimos un cilindro gaussiano que tenga su manto en puntos exteriores a la distribución de carga, ¿no es cierto? Entonces, si queremos calcular el campo aquí adentro, tendríamos que construirlo un cilindro gaussiano cuya superficie del manto esté aquí adentro. La única manera de averiguarlo. No sé si fui claro en eso. O sea, el R minúscula tendría que ser menor al R mayúscula. Menor que el R menor. Exacto, que el R mayor. Entonces veamos lo que pasa dentro del cilindro. Profe, disculpe, ¿puede ir al anterior para sacarle foto? Sí, claro. Al dibujo aquí. Ahí. Sí. Ahí está, gracias. Ya, perfecto. Entonces, tenemos que borrar esto. Eso hay que eliminarlo. Eliminar. Entonces, nuestro cilindro de Gauss ahora tiene que estar adentro. No. Ahí. Profesor, ¿lo que hemos visto en esta clase va a entrar en el control? No. A lo más puede entrar noción de flujo, pero cálculo de campo, no. Ya. La noción de flujo sí la que tiene. Entonces, ahí tenemos nuestra superficie de campo. La misma que antes. El mismo argumento de simetría. Entonces, vamos a ir rápido. ¿Cuánto vale esto? Eso va a valer, ¿cuánto era? E por 2pi R minúscula por L. Pero ahora R minúscula es esto, es ese trazo, ese radio. Ahí está el flujo, igual que antes. ¿Quedó claro eso? Sí. Ya. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Calcular cuánta carga neta hay encerrada por esa superficie Gauss, por la carga neta contenida en el volumen de Gauss. ¿Estamos? Entonces,
va a ser ordenado, tenemos que calcular cuánta carga hay ahí. Aquí voy. La razón por la cual no tengo los dibujos hechos es porque iría a un ritmo mucho mayor de lo que ustedes podrían ir siguiendo. Por eso me doy el trabajo de hacerlo acá y así ustedes van teniendo tiempo para pensar. ¿Les parece? Sí, profe. Porque esa clase con Power, que está todo hecho, avanza muy rápido. Entonces lo que tenemos que calcular es cuánta carga hay ahí, la carga neta, que es igual, ¿no es cierto?, a la carga neta que hay ahí, encerrada por el cilindro de Gauss. ¿Y cuánto valía la carga? Eso lo teníamos hecho. La carga neta. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? Miren acá. Ropo. 2 Pero, PR. pero cambia Antes de la integral. los límites, ¿no? De la integral. Claro, nada más. Ah, ya. Esto, ¿no es cierto? Esta es la carga neta. Ahí le vamos a cambiar los límites. Esa es la carga neta. Eso nos sobró aquí uno. Pero acá se nos va a enredar un poco la cosa. Entonces voy a borrar acá. Voy a borrar ahí. Acá voy a poner R' como variable muda de R'. Y la integral va de 0 a R minúscula, ¿no? Donde R minúscula es el radio de esa superficie de Gauss. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? ¿Y era el R', disculpa? No lo puedo dejar como R y de R porque tengo conflicto con el límite. Entonces, esta es una variable muda nomás. R', de R'. Entonces, ¿de dónde la integramos? Desde 0 hasta dónde? Hasta R. No. Cambio nombre nomás. Si la carga, si la densidad es constante, entonces esto va a ser 2pi L rho 0. Y aquí va a quedar, la integral va a quedar R minúscula al cuadrado partido por 2. ¿Cierto? O sea, la carga neta va a ser pi L rho sub 0 R cuadrado. Este R es válido ¿hasta dónde? Hasta la superficie. ¿Y de dónde parte? Desde 0. Entonces estamos determinando el campo en esa región interior. Y ahora ocupamos Gauss. E por 2pi, esto era RL, ¿no? Ese era el flujo. 1 partido por epsilon 0, L rho sub 0, R cuadrado. ¿A quién le damos las gracias? A L. Entonces nos queda E igual 1 partido por 2 epsilon 0, 2 pi, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? 2 pi epsilon 0. ¿Qué viene ahora?
Rho sub Rho 0 0 por R. por R. ¿Cuál es la conclusión? Que el campo aumenta linealmente. En el centro vale 0 y toma su máximo valor, ¿dónde? En la superficie. Para R chico igual R grande. Entonces, ahora ya tenemos información de acá. Entonces, podemos copiar esto. Ahí. Lo achicamos un poquito para que nos quepa. Ahí. Entonces, Esta consulta no se iría a pi. ¿ah? No se ¿Se iría va a a pi? pi. ¿Se va a pi? Sí, claro que se va a pi. Error de imprenta. Gracias. 2. ¿Cómo queda? 2 epsilon 0, ¿no? Sí, Ahí sí. Gracias. gracias a usted. Entonces sería así, po. El campo ahí aumentaría linealmente hasta llegar ahí a la superficie. En el centro del cilindro cargado el campo vale 0. ¿A cuánto converge? ¿A cuánto converge? Se me perdió esto. Acá. ¿A cuánto converge ese campo justo en la superficie? Y nos vamos de adentro del centro hasta la superficie. ¿Cuánto vale? E igual 1 partido por 2 epsilon 0 rho 0 R. ¿Pero cuánto valía rho sub 0? ¿Cómo lo podíamos escribir rho sub 0? ¿Se acuerdan? Como lambda partido en pi por r al cuadrado. Ya. Y llegamos entonces a esto mismo. Podemos escribirlo en términos de lambda. Pero también podemos usar esto que teníamos acá. Y aquí el campo lo teníamos en términos de rho para puntos exteriores. Ese era para puntos exteriores. Ahí. Entonces, esto era válido para R minúscula igual o mayor a R mayúscula. Entonces, para R minúscula igual R mayúscula estamos en la superficie y llegamos exactamente al mismo valor. O lo podemos comparar escrito con la densidad lineal de carga y vamos a llegar exactamente a esto. No sé si les quedó claro esto. Parece que perdimos el audio. Está claro, profe. No, profe, sí Ah, se escucha. Ya, perfecto. Muchas gracias. Esto es válido siempre y cuando, lo dijimos acá, no se le olvide, en que R chica, acá R grande. es válido cuando Rho no depende de R. Si Rho depende de R, tenemos que conocer la función acá, ¿no es cierto? Para poder hacer esa integral. Nosotros resolvimos el caso en que la densidad volumétrica de carga era constante. No sé si quedó clarito eso. Sí, profe. Perfecto.
Bueno, ahí estamos con eso. Nos queda una geometría más que nos va a permitir usar Gauss para determinar el campo, y es una distribución de carga en una superficie plana muy extensa, o en un ¿Profe? volumen plano muy extenso. ¿Sí? Y una pregunta, ¿todos estos procedimientos hay que hacerlo en cada caso o lo que estamos haciendo acá es deducir vía análisis la fórmula? Sí, pues, aquí estamos deduciendo qué es lo que Ah, está ya. pasando. Entonces son como estandarizadas las fórmulas. Sí, claro, pero con esas restricciones. Ah, sí, con las restricciones de que sea una carga constante y con los radios pertinentes. Exactamente. Exacto. Ah, ya, genial. Y la longitud de la región cilíndrica tiene que ser grande. Ya. No podemos estar cerca de los bordes, de los extremos, porque Gauss no nos puede dar información, porque el campo no va a ser constante a lo largo de la superficie del manto. Ah, ya. Entonces en un cilindro siempre tienen que ser regiones acotadas. Exactamente. Acotadas, nunca llegar a los extremos. No, ahí solamente es válido en la zona central, La zona central. Dale. lejos de los bordes, lejos de los bordes. Ya. Bueno, una consulta. El juego ustedes tienen el control, Sí. ¿cierto? Y es a las 8:45, me parece, ¿no? Sí, 8:40 por ahí. Por ahí. Entonces, Bueno, 7. podríamos comenzar a las 6:30 la clase. En clase antes, ¿no? Pero no sé a qué hora es la que no tiene una. Parece que no era esa hora. ¿Cómo? Parece que no era esa hora. ¿O sí? Sí, creo que a las 20:45, por ahí el control. Mm. Entonces, si partimos a las 7, estaríamos terminando a las 20:30. Entonces, no sé si ustedes pueden partir a las 6:30 en vez de las 7. Al tiro le confirmo, profe. Yo Es a sí las 20, puedo. es a las 8:40, sí, a las 6. Hasta el jueves, a las 6:30. Pero, profe, y en el bloque libre, ¿no puede? ¿Y a qué hora el bloque libre? ¿Era a las 11:30 o no? O ya no aquí. A las Sí, 11:30. el bloque libre es a esa hora. Sí. El ¿De bloque 11:30 a 1? Sí. Sí, sería mejor el bloque libre. Sería mejor en el bloque libre. Así a nadie le topa. Yo ya, tengo certamen a esa hora. ya, el jueves. Espérense, estoy tratando de ubicarme. El jueves. ¿Qué es lo que tengo el jueves ahora? ¿Les parece si le confirmo les mando un correo? Sí, 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 profe. profe. Ya, profe. En caso de que no pueda, ¿lo podemos adelantar a las 6:30 o a las 6? Yo sí puedo. yo sí puedo. Yo no puedo, pero hágalo igual. Ya. Bueno, voy a enviarle finalmente el correo, porque además tengo que ver si tenemos cuenta Zoom a esa hora, o sea, si no se está ocupando en otro curso. Ok. Ok. Oye, Bueno, profe, como quiera. yo les aviso les mando un correo. ¿De acuerdo? Ya, Ok. profe. De Sí. acuerdo, profe. Gracias. Bueno, ok. Espero haber sido claro, no haber sido muy latero. Ojalá me hayan entendido algo. Para nada, profe. Pero nada, no. Nos vemos entonces el jueves, Dios mediante. Chao, que Profe. estén bien. Chao, ¿Sí? Chao, profe. profe. Chao, profe. ¿Podría Chao. mandar el apunte de la clase pasada, por favor? Voy a ver si no la borré. Si la tengo, la envío. Ya, profe. Gracias. Este video parece que se grabó bien, así que este video se lo voy a subir. ¿Ya? Gracias, profe. Chao, que estén bien. Profe. Profe, Chao. gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Cuídese. Chao, Chao. chao. Chao.